Muy buenas tardes, profesora Isabel Gallegos. Mi nombre es Melanie Reyes y voy a hablar sobre lo que es el feminismo sufragista. Desde el inicio de los tiempos siempre se ha considerado a la mujer como ese ser que es dependiente del hombre para que pueda señalarse como administradora de asuntos domésticos, que solo tiene la principal labor de traer niños al mundo para poder dedicarse a estos. Sin embargo, esto se empezó a ver como una opción muy poco viable para las mujeres. Es así que en el siglo XIX la expansión del feminismo comenzó a cambiar la perspectiva de vida de ellas, para así poder tomar mejores vías para su acción política y militante. Es cierto que los movimientos basados en el feminismo no siempre fueron bien vistos, es más, no eran considerados como un modelo a seguir. Es por eso que muchos de estos movimientos optaron por introducirse al ámbito social por medios legales y a través de protestas pacíficas. Antes de conocer los métodos, modelos y corrientes sociales en los cuales predominó su lucha, debemos aclarar que esta lucha sufragista y de derechos conllevó a ampliarse más en aspectos educativos, civiles y políticos. Durante el siglo XIX, como ya sabemos, la mujer era considerada como sinónimo de inferioridad en cuanto a la postura machista de estos tiempos, y que solamente estaba dedicada para la pertenencia de los quehaceres del hogar y el cuidado de los infantes, más no en otros ámbitos. Y a lo largo de este ciclo nace el debate de que si la mujer, al ser igual en razón al hombre, ¿por qué ésta no podía tener los mismos derechos? Es ahí donde muchas figuras intelectuales de la época les dieron mayor auge a estos movimientos. El sufragio fue el punto de partida para que las mujeres puedan acceder a los derechos, y aunque surgieron un sinnúmero de mujeres que ya se habían ilustrado para estar a la par que los hombres, aún había rechazo de la gente. Es por esto que muchas de ellas se hacían pasar por hombres para sobresaltar en la sociedad, demostrar su razón y su capacidad intelectual. El sufragio también fue un programa lleno de reformas sociales y políticas para las mujeres, y con el pasar del tiempo ya era evidente que el incremento de poder, conquista de espacios, el ingreso en el método de educación, entre otras, mostraban la figura que existía el movimiento feminista. Gracias a esto empezaron a haber muchos sufragistas alrededor del mundo, y es así que las sufragistas británicas empezaron a abrir un camino, que como ya sabemos no fue fácil, ya que sufrieron muchos ataques por parte de la sociedad, la prensa y de las autoridades. Tenían el ejemplo de, por ejemplo, Marion Wallace Dunlop, quien en el año 1909 se declaró en huelga de hambre y ahí fue detenida. Soportó más de 91 horas de ayuno y luego fue liberada, claramente por su estado de salud. El derecho al voto de las mujeres llegó un poco antes de terminar la Primera Guerra Mundial en el año 1918, y aunque solo podían acceder a las mayores de 30 años y que cumplieran ciertos requisitos, 10 años más tarde este derecho se extendió hasta las mayores de 21 años. El voto femenino también se extendió hasta Nueva Zelanda, quien fue el primer país en la historia en permitir el voto en el año 1893. Este hecho histórico en el país fue gracias a Kate Shepard, aunque no fue absoluto hasta el año 1919, cuando las mujeres pudieron presentarse a las elecciones. Y para resaltar también, en el año 1933, Elizabeth McCombs fue la primera mujer parlamentaria en esto. En Europa, exactamente en Francia, Pierre Leroux y Barbara Rose reclamaron el derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, la sociedad de ese tiempo negó estos reclamos, ya que solo los franceses podían sufragar y solamente, claro, refiriéndose a los varones. Es así que antes de la Primera Guerra Mundial existían ya muchas organizaciones de mujeres sufragistas con más de 9.000 afiliadas, siendo así que en el año 1945 se reconoció su derecho al voto, casi un siglo después que los hombres. En Europa las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en Finlandia, que entonces era región del Imperio Ruso, en el año 1907, llegando a ocupar incluso lugares importantes en el Parlamento. Y también le siguieron pocos años después Noruega y Suecia. Con lo que respecta a Estados Unidos, también se dio en el siglo XIX, cuando las mujeres intentaron tener éxito a través de los derechos individuales. Ellas no solo querían acceder al sufragio, sino que también pedían reformas como igualdad de oportunidades. Sin embargo, la sociedad conservadora lo vio como una amenaza para la comunidad. Es así que al inicio del siglo XX, a través de un discurso sufragista,
se reguló y legitimó la contribución de la mujer a la sociedad a través del voto. Y fue bien recibido pues, por los diversos sectores del país, logrando que en el año 1920 se pudiera sufragar las mujeres de raza blanca y en el año 1967 pues las de raza negra. Con lo que respecta también a América Latina, Ecuador marcó un hito histórico al ser el primer país de América Latina en otorgar el derecho al voto a las mujeres, puesto que en la Constitución del año 1897 no mostraba restricción alguna en cuanto a género, para poder gozar de los derechos de ciudadanía. Todo esto fue llevado a cabo gracias a Matilde Hidalgo de Procel, quien en el año 1921 intentó inscribirse, pero se lo impidieron por ser mujer. En 1924 intentó empadronarse en la Junta Electoral de Machala, pero nuevamente no se lo permitieron. Su pedido fue analizado al fin por el Consejo de Estado y aceptó su derecho a participar en las elecciones de 1924, siendo así la imagen de la primera lucha civil femenina. Como ya sabemos, pues Ecuador empezó toda la cadena. En el año 1931 lo consagró Chile, Uruguay en 1932, Brasil en 1943, Cuba en 1943 también, Bolivia en 1938, El Salvador en 1939, Panamá en 1941, Guatemala en 1946, Venezuela, Argentina en 1947 y México también en 1947. En el año 1946 la ONU llamó la atención a todos los países de América en cuyas constituciones no se había establecido el derecho al voto femenino, exigiéndoles que actuaran de una manera razonable y acorde con los tiempos, pues este organismo considera que negar a las mujeres el derecho al voto era perpetuar un estado de desigualdad social entre hombres y mujeres. Muchas gracias, profesora. Espero le guste mi participación.